Hola, yo soy una de las que no se podía ingresar, Hola, gracias. Sol. Hubo un problema ahí, decía Carla, con el sistema en la facultad. Entonces no Claro, teníamos habilitadas las opciones. gracias por armar todo de vuelta. Hola, perdón, sí, No, yo no lo sabía, por eso no pude grabar, hice una grabación casera a Germán, muchas gracias Germán sí, gracias, por Germán. la solución alternativa, gracias Julieta también por armar esto. La verdad es que creo que había un tema técnico que yo ya había visto que no podía grabar y después no sé por qué, o tal vez se desconfiguró algo de mi Meet, que pude admitir a todos al principio, pero después los que se salieron o llegaron más tarde, yo no los veía con el permiso. Entonces, pero puede ser que, bueno, perdón, acá vamos entonces. Todo bien, Gracias. Julieta, ¿no? Sí, perfecto. Ahí, todavía gente entrando. Sí, esperemos unos segunditos que sigan sumándose. Mientras tanto, no sé si alguien tiene algún aporte, duda, pregunta sobre esta primera parte. Ahora ya nos vamos a meter con otras dimensiones. Ujú. Sí. Sí, ahí me parece súper interesante y pensándolo desde la clase, que es desde las organizaciones sociales, esto aparece, sin duda. En primer lugar, esta propuesta que vos decías de las orquestas infantiles, ¿no? De la respuesta desde la cultura. Muchas organizaciones sociales de la economía popular han a través de sus ramas sociocomunitarias o de la conformación de redes de niñeces libres o bajo diferentes modalidades, han buscado garantizar no solo los cuidados, que lo vamos a ver ahora en un ratito, sino también el acceso a la cultura, a la conformación de orquestas populares, de polideportivos barriales, la integración a partir del deporte, además de la cultura, ¿no? Un montón de estrategias. Y tal como vos decís, y me parece interesante como desde la perspectiva que proponemos, muchas veces eso no tiene que ver con que haya un programa de conformación de orquestas infantiles en los territorios, sino que son las organizaciones buscando qué políticas pueden apropiarse de forma creativa para constituir a partir de que esa política sea compatible con sostener una orquesta infantil, ¿no? Con poder dar respuestas en ese sentido. Y sí, aparece una multiplicidad de actividades y de campos de acción en los que estas organizaciones empiezan a intervenir, muchas veces formándose en la práctica, ¿no? Al principio sin muchas herramientas, ¿no? Intentando ahí moldearse, pero entendiendo fundamentalmente que no se trata solo del trabajo, sino también de los derechos, y que esos derechos no solo son derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino que son derechos de toda la comunidad en la que esos trabajadores se insertan en condiciones de mucha desigualdad, ¿no? Entonces, creo que ahí esas políticas, esas acciones son muy importantes. Y ahí me parece que algo que aparece es la potencialidad de las acciones de las organizaciones para ser replicadas en términos de política pública, ¿no? Quizás no haya una política de orquestas infantiles, pero en función de los resultados que eso da en los territorios y de la capacidad de contener, de integrar, de dar respuestas laborales, etcétera, quizás eso después pueda, ¿no? Empezar a implementarse como una política pública. Y ahí, ¿no? Ese ida y vuelta. Pero sí, totalmente. Y sobre la segunda dimensión, justo bueno, hay un proyecto de transferencia, se llama, que presentamos el año pasado con Carla en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y que está en curso ese proyecto, donde aparecía justamente eso que vos comentabas de la desintegración social y los problemas asociados a eso, y específicamente como yo estudio experiencias de cuidados vinculadas a la economía popular, empezó a surgir mucho en las entrevistas la cuestión de los consumos, ya no en adolescentes, sino incluso en las infancias,
vinculados a familias que consumen, vinculados al narco en los barrios, vinculados a una diversidad de problemáticas, y donde las organizaciones también, bueno, cuidar, y ahora lo vamos a ver, pero tener un espacio de cuidados en un territorio no es solo que los niños y niñas vayan ahí un rato mientras los padres trabajan, sino que son espacios donde entran en todas las problemáticas, ¿no? De los niños y de las niñas, en términos de alfabetización, ¿no? De la integración escolar, de la alimentación, un montón de cosas, pero también entran a esos espacios las problemáticas de las familias, de esos niños y niñas y de toda la comunidad. Y en eso, bueno, se encuentran expuestos muchos de estos espacios sociocomunitarios a tener que abordar estas problemáticas, y lo que aparecía en el campo era como la falta de herramientas para hacerlo, pero también lo que vos decías, que es la ausencia de instituciones estatales, incluso de contención, ¿no? Bueno, decían, fuimos a la CENAF, por ejemplo, pero la CENAF, que es la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, trabaja con niñas, pero no con consumos. Y fuimos al CEDRONAR, pero el CEDRONAR trabaja con consumos, pero solo en adultos. Entonces, bueno, y ahí aparecen las cuestiones que después que son digo, muy problemáticas, ¿no? Y que en el momento duelen, y que estas organizaciones construyen dispositivos, a veces lo logran y a veces no, por el momento no están logrando construir un dispositivo en torno a esto, lo están buscando, ¿no? Pero que muchas veces de ahí surgen las políticas, ¿no? De ahí, de esa problemática formulada desde los territorios, ¿no? Y desde el reconocer y conocer esos territorios surgen propuestas de políticas públicas, ¿no? Que puedan transformar esas realidades. ¿Qué respuestas tiene el Estado para hacer eso? Que un poco vos preguntabas, bueno, no lo sé, ¿no? Creo que da para todo también una clase completa, pero bueno, creo que ahí entran problemas que son muy cotidianos, que son muy territoriales, donde las organizaciones son territorios donde, y esto es importante, muchas veces en esos territorios las organizaciones están y penetran, y el Estado no, muchas veces no llega, ¿no? A esos territorios. Entonces, ahí la posibilidad de los roles estatales vinculados a estos sectores, también de las mesas de trabajo, ¿no? Lo valioso de las mesas de trabajo donde se encuentran instituciones y agentes estatales en estos márgenes con actores de las organizaciones sociales, ¿no? Todo eso, bueno, creo que un poco ese trabajo colectivo, ¿no? Es uno de los caminos, ¿no? Hacia la construcción de una respuesta. Bueno, después la respuesta en sí creo que también es un objetivo de todos y todas, ¿no? Los que estamos acá pensando y repensando en estos temas. Pero sí, sin duda. Y todo eso que vos mencionás atraviesa, ¿no? Estas realidades. No es solo el trabajo. Ahora lo vamos a ver mucho más con los cuidados, pero sino que va mucho más allá en una trama de desintegración social. Pero sí, es muy interesante esto que decís. Espero haber más o menos dado algunos. Sí, total. Está buenísimo. Yo sumo un comentario, una consulta también, un poco me da pie lo que comentó Germán, y no sé, Juli, si lo querés tocar ahora o en otro momento de la clase. Hay como dos elementos, porque cruza mucho el tema de los cuidados, pero también de estas propuestas culturales, porque estamos en un plano de un universo como simbólico, ¿no? De cómo se puede llegar a interpelar estas subjetividades, sobre todo de los jóvenes y las jóvenes, para que tengan, ¿no? Como otras instancias de socialización, como otros soportes identitarios, y me ponía a pensar también en estos contextos todos los desafíos que tienen las escuelas, ¿no? Para seguir interpelando, porque el afuera, y mucho de lo que comentaban, ¿no? Bueno, con todo este tema de los consumos problemáticos, pero también las redes de narco y demás, se muestra como también como muy atractivo para estas poblaciones en muchísimos sentidos, sobrevivencia, estar en un estado de dinero rápido, son un montón de elementos. Entonces,
qué tan importante es que todas estas vías de transferencia no estén solo asociados a cuestiones materiales, si bien un poco desde la perspectiva de los seminarios, de este seminario, un poco cómo lo estamos, sabemos que no hay ningún plan alimentario ni ninguna transferencia que no esté cargada de significado, ¿no? Porque no es solo una caja o solo un programa o solo un subsidio para una cooperativa. Pero más que nunca creo que tiene que ser muy rico en términos simbólicos de poder interpelar esas subjetividades e incluirlos en un coro, en la escuela, en el centro de cuidado y de tratar de superar las falsas dicotomías que tanto nos han atravesado, que es como, bueno, primero que coman, que estén trabajando y después va a venir las instancias de aprendizaje, los desarrollos a futuro, la posibilidad de compartir una cultura o códigos que los incluyan en otro tipo de consumos culturales, que los consumos culturales no son los de las otras clases sociales, sino que ellos también son productores y tienen mucho para hacer. Esta idea creo que todavía sigue estando, que primero tenemos que solucionar esto y lo otro tiene que venir después, creo que ya es insostenible después de todos estos años. Me animo a decir que después de estos últimos 40 años hay que pensar las políticas y creo que estos sectores lo tienen en claro esto. No sé, Juli, qué idea tenés vos, pero un poco por lo que venimos haciendo los cuidados, esto que ya no es la guardería, que el chico esté cuidado, que come, que le cambien los pañales, sino que todo lo lúdico, lo recreativo, el proyecto, la inclusión de la familia, las redes de lo comunitario y la cultura también, porque ahora, bueno, no me quiero adelantar, Juli va a mostrar que es un universo simbólico donde confluyen lo político, lo étnico, nuevos símbolos, hay como una fusión muy interesante en estos barrios y a mí me parece que es como cambiar también nuestros esquemas de pensamiento y de cómo estudiamos esto, ¿no? De que no reproducir esta cuestión de que hay que, no sé si se entiende, ¿no? Como que resolver lo urgente, lo material, ¿no? Lo importante es que coman, lo importante es que vayan a la escuela, dejando todo esto, este plano que estamos en el orden de lo simbólico, pero que tiene una capacidad de operar en las conductas, en las prácticas, que es fundamental, que yo creo que hay que repensar la manera de verlo conjuntamente, que en términos teóricos muchos autores lo plantean, ¿no? Y que es un poco la perspectiva, no van por separado, pero en términos de cómo se siguen pensando las políticas, hay algo ahí que no fluye, me da la sensación. Bueno, ese comentario nomás, porque como que justo despierta mucho, ¿no? Y creo que lo común entre los centros de cuidado, del lugar de la escuela, del mundo de la cultura, ¿no? No de la alta cultura, sino de la cultura, esto creo que lo de los coros, villeros, la música, nos permite ver un montón de esos elementos, porque muestra un entramado muy interesante. Sí, está buenísimo. Incluso con esto recordaba, haciendo entrevistas, que las compañeras decían algo así como, bueno, hablábamos de cuidados, ¿no? Y de lo sociocomunitario. Y ellas de lo que querían hablar era de los centros infantiles, de las orquestas infantiles, de lo vinculado, digamos. Y los comedores y merenderos decían, bueno, sí, nosotros tenemos, o sea, lo que más tenemos son comedores y merenderos, ¿no? Pero eso lo sostenemos porque lo tenemos que sostener, porque la gente tiene que comer y hay hambre. Pero nosotros lo que queremos es desarrollar esto, y las energías están puestas en pensar estos espacios como espacios multidisciplinarios, integrales, y empezar a darle lugar a estos espacios, tanto al interior de las organizaciones y lo que hacen, como hacia lo que se muestra y lo que se disputa en términos de política pública. Y creo que ahí hay mucho, ¿no? De esto que mencionabas, Carla, de también ver desde las realidades cotidianas que, bueno, el hambre también ha alcanzado, ¿no? Un nivel estable casi estructural en nuestras sociedades. Y eso no significa ni conformarse ni naturalizarlo, pero sí empezar a pensar que las respuestas tienen que ser al mismo tiempo y confluyentes, ¿no? Y que y sí, eso aparece mucho en las entrevistas y en las formas en las que estas organizaciones van
van pensando estas cuestiones, e incluso en esto de salirse de la cuestión del trabajo nada más y decir, bueno, tenemos que disputar también los cuidados y lo cultural y lo ambiental, ¿no? Bueno, la ley de envases no es solo el trabajo de los recicladores, sino que es el cuidado del ambiente y empezar a tener una mirada mucho más amplia que sí, sin duda. Está bueno. ¿Alguien más? Sí, Javiera está levantando la mano. Ay, no la veo. Sí. Ah, está. Javiera, Sí. ahí. Hola a todos. Sí. En toda la clase me ponía a pensar, ¿cierto? Porque todo lo que tú traís, los conceptos que traí, un poco uno podría situar a la maternidad, ¿cierto? Completamente en ese sitio, ¿cierto? Y yo pensaba acá en Chile, hoy día hay una ley como de poder reducir la jornada laboral, ¿cierto? Por como la calidad de vida. Y también se pudo hacer la ley de darle las 2 horas de amamantamiento que tienen las mujeres para los compañeros, ¿cierto? Como los papás. Y pienso en esto que tú decías, Carla, como de pensar todo para dar un poco derecho, porque ¿cómo se conceptualiza la maternidad en ese sentido? Porque es un trabajo, ¿cierto? Como que es muy, que uno pensaría que es del mundo íntimo, como que, ¿cómo lo así para poder llevarlo a esto, ¿cierto? Como al concepto de trabajo para que se pueda reconocer, porque es muy difícil, o sea, de hecho, como pensaba, ¿qué grupos, cierto? Como que no existen muchos grupos de maternidad o paternidad, ¿cierto? Que piense este tipo de situaciones. Hoy día, por ejemplo, en la clínica ha habido un alza importante en las consultas de parentalidad. Y uno ve que está en crisis la parentalidad dentro de los hogares. Hoy día quizás por, no sé, la gente está teniendo hijos más viejos, ¿cierto? Como que hay hartas cosas a partir de las transformaciones o los cambios que han habido a nivel de contexto, pero ¿cómo pensáis un poco sobre todo la maternidad? Me quedaba pensando cómo lo podía hacer para que se pueda reconocer que sea un trabajo, porque la verdad es que tiene todos los elementos para poder ponerlo en ese espacio. Sí, totalmente. Ahí pienso, lo primero es que esta búsqueda de reconocimiento de los derechos laborales incluye primero el tema de las licencias también, ¿no? Que se trata de trabajadoras que, pensando, digamos, que una cartonera no puede, embarazada de 8 meses, estar tirando un carro para recoger material reciclable y que, bueno, las licencias familiares, no solo de vinculado con la maternidad, sino también, sí, digamos, no solo en el momento de nacimiento, sino todas las licencias de cuidados por enfermedad de niños y niñas, de familiares, de adultos mayores. Eso sin duda formó parte de la agenda, ¿no? Y de hecho, este caso que yo les comentaba de los cartoneros, que a partir de un convenio en la ciudad de Buenos Aires logran conformar como un sistema estatal de reciclado, de gestión de residuos sólidos urbanos, no solo consiguen uniformes, camiones, etcétera, sino que una de las conquistas fue la de las licencias, que las mujeres pudieran tener, creo que son, no sé si son 6 o 9 meses de licencia por embarazo y nacimiento del hijo, las de cuidados por enfermedad, un montón de cuestiones que eran centrales, ¿no? Para que esas maternidades se pudieran sostener y los cuidados se pudieran sostener. En relación con las maternidades, se me ocurre otra cosa que aparece mucho en el trabajo de campos, es la conformación de redes como respuesta, ¿no? A estas necesidades de cuidados, de redes ampliadas y de familias ampliadas incluso, ¿no?
bueno, dejamos todos los niños y niñas en la casa de una vecina, ¿no? Y aparecen esas maternidades colectivas, de las redes al interior de las propias familias, ¿no? Con las abuelas, que pasa, ¿no? En general, digamos, en todos los hogares, pero que en el caso de estos hogares en particular, eso muchas veces también implica que quienes cuidan no pueden trabajar, en contextos donde los ingresos son fundamentales, ¿no? O sea, no solo no se puede elegir la maternidad como un trabajo, porque hay problemas, ¿no? En términos de la supervivencia, sino que incluso tampoco se puede pagar por cuidados en el mercado, porque los ingresos no alcanzan. Es decir, hay un problema ahí con los cuidados, con las maternidades y con los cuidados que es estructural. Y que, bueno, una de las respuestas también es el caso que yo les quería traer, ¿no? Que trabajo en la tesis, que tiene que ver con la organización colectiva de esos cuidados, pero reconociendo que los mismos son un trabajo, ¿no? Ya no en esas redes informales, ocultas en los hogares, ¿no? En lo privado del barrio, sino la construcción de centros infantiles, de las organizaciones de la economía popular, donde se pueda dar un cuidado integral, pero también se atiende a las familias, ¿no? Y cómo eso se colectiviza, pero también se institucionaliza, se formaliza, ¿no? Deja de estar oculta en esas tramas de los territorios. Y después también, bueno, esta ley que yo les decía de reconocimiento del trabajo sociocomunitario que se presentó en diputados, también, están, a partir de esa ley, las organizaciones, algunas están haciendo una campaña que se llama Cuidar es Trabajo, ¿no? Es decir, partimos quizás acá por las diferentes extracciones o de dónde venimos o cómo pensamos, a veces solemos naturalizar, ¿no? Que sí, obvio, cuidar es trabajar, ¿no? Pero evidentemente en nuestras sociedades no está tan claro, y menos claro todavía está que si el cuidado es un trabajo tiene que ser no solo reconocido como un trabajo, sino además remunerado. Y entonces esas campañas de cuidar es trabajo, ¿no? También desde estas mujeres, estas organizaciones, buscan dar esa discusión pública, ¿no? Buscan poner los cuidados en la arena pública y política, y bueno, intentar que efectivamente este reconocimiento como un trabajo y su remuneración pueda en algún momento ser una realidad, ¿no? Pero sí, me parece súper interesante. Ahora creo que vamos a dar algunos elementos para meternos mucho más en eso. Y otra cosa que pensaba Javiera con lo que decías, más vinculado con la maternidad, el hogar y lo privado, es que quienes realizan trabajos de cuidados en los hogares, en nuestras estadísticas, son personas inactivas, ¿no? La encuesta permanente de hogares habla de población económicamente inactiva para mencionar a las amas de casa. Y bueno, eso da cuenta, ¿no? de un conjunto de transformaciones muy amplio, ¿no? Que todavía hay que dar en ese campo. Y que calculo que en todos los países, ¿no? Estamos en situaciones similares de atraso en ese sentido, de crecimiento, de masificación del movimiento feminista, de visibilización de todas esas demandas, pero todavía no de reconocimiento efectivo, ¿no? De esas cuestiones. Sí, Pensaba eso. totalmente. Y esto se vincula mucho con lo que hablamos la clase pasada, con todo lo que es el sistema de Total. pensiones, jubilaciones y previsión social, ¿no? Que si no Ujú. fuese por la moratoria, este gran número de mujeres de sectores populares que siempre cuidaron en su familia, en los jardines, en las guarderías, en los barrios, hicieron una actividad de muchísimo sostenimiento social, porque pensemos que las generaciones las que hoy serían las abuelas o las madres de quienes estudia Julieta, digamos, vienen ya desde los 70, desde los 80, o sea, el ajuste social de América Latina lo sostuvieron estas mujeres. Y el hecho de que no haya ninguna política de reconocimiento en todo lo que señalaba Julieta, pero tampoco para pensar las vejeces de estas mujeres, ¿no? Si todo lo que hicieron en la vida nunca va a ser reconocido, si no fuese por todas estas medidas como la moratoria, bueno, ahora el reconocimiento por la cantidad de hijos, con este nuevo gesto, digo yo, ¿no? Que hizo la ANSES post-pandemia, siguen siendo como las primeras medidas para reconocer esto en relación con todo ese trabajo, y está totalmente cruzado por la maternidad, ¿no?
Oye, Carla, y ahora que decía esto, porque pensaba leí como por ahí, que esto de, cierto, de ser papás más viejos y estar como en una crisis por los hijos chicos, que tiene un nivel de intensidad mayor, pero también está ahí con la crisis o el conflicto familiar en el cuidado de los papás, pues, porque está ahí en ese tránsito, y por eso también se hace tan difícil y complejo hoy día lo que es la parentalidad, la maternidad y la paternidad. Encuentro que es todo como que viene a confluir estos fenómenos en cómo Sí, hacerlo. totalmente. Y Totalmente, no lo llegamos a ver por cuestiones de tiempo, porque no, en realidad lo que sería las políticas de cuidado es lo que está hablando más Juli, y muy desde la mirada de las organizaciones. No lo alcanzamos a ver desde el diseño, pero precisamente en teoría, las políticas de cuidado tratan de reconocer este conflicto en la vida laboral, en la vida privada, entre comillas, y en las trayectorias de los progenitores. O sea, esto que se da, que vos lo explicabas, Javiera, que tiene que ver con el momento en el cual somos, entre comillas, más productivos, porque no sé si, pero bueno, en el sistema capitalista, que sos más productivo para insertarte en el mercado laboral, coincide por los nuevos calendarios de maternidad, paternidad, por las nuevas cuestiones de la esperanza de vida, es que en el momento que tienes más responsabilidades de trabajo, que trabajas más horas, vas a cuidar de tus hijos, hijas, hijes, y también de tus progenitores, ¿sí? O sea, de los abuelos, que por su esperanza de vida ya se está dando lo que se llama un envejecimiento dentro del envejecimiento, o sea, cuidar a adultos mayores de 90 años, 95 años, con todas las particularidades que eso implica. Y esto genera muchísimos conflictos. Entonces, si no se pretende, o sea, una de las medidas son las licencias, que son las políticas de tiempo, porque lo que hacen es regular tiempo, tiempo para cuidar, tiempo de descanso. Otras podrían ser de infraestructura, de nuevos modos de pensar los cuidados de los adultos mayores en nuestras sociedades actuales. También tiene que ver con servicios, con reconocimiento económico. Digamos, bueno, esto después seguramente Julieta capaz podrá mencionar algo porque tiene datos más actualizados que yo, pero esto de que comentaba lo de la mesa, las mesas en las cuales se sienten los actores, la Argentina por lo menos intentó armar una mesa interministerial de los cuidados. Esto tenía que ver con el tema convocante que incluye estos elementos, ¿no? Pero que bueno, que entiendo que no pasó mucho más allá. Después Julieta, corregime si me equivoco, de la intención de que en esta mesa estén centrados actores centrales, ¿no? Desde la iglesia hasta el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que esté el Ministerio de Trabajo, que esté el Desarrollo Social, porque esto atraviesa todo, digamos, toda la infraestructura y el organigrama estatal. Desde esa manera se lo piensa intersectorial, ¿no? Que los cuidados no tienen que ver solo con cómo mandamos a los chicos a la escuela y si tenemos jornada simple, jornada completa, que es para dar toda una clase sobre eso, ¿no? Porque eso ya es un problema. Pero después todos los demás elementos, que cada vez, según un poco la mirada de quienes hacemos los cuidados y demás, con solo ver las tendencias demográficas, sabemos que esto se va a agravar, ¿sí? Que cada vez va a ser más pronunciado. Viendo también la evolución de las tasas, los niveles de trabajo, de la incorporación permanente de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Entonces es ver todo un mundo que cambió profundamente, fue una transformación enorme en términos culturales, económicos, sociales, y ver que las políticas en su espíritu se siguen pensando de la misma manera. ¿Sí? No se está pensando en estas lógicas de cuidado, no se están pensando que ya no hay un hogar donde hay un progenitor que tiene trabajo por tiempo completo para toda la vida y una madre que está en la casa haciendo todas las tareas reproductivas que ese trabajador requiere. Eso está en crisis ya hace muchos años, ¿no? Los estudios de género y sobre todo los cuidados en sus distintas vertientes, lo que hicieron fue poner sobre la mesa esto. Y algo que seguramente ahora no me quiero adelantar, Juli lo va a traer, la pandemia mostró parte de esta crisis, pero que ya venimos diciéndolo hace 30 años por lo menos, ¿no? 40 años.
Y creo que todos y todas en algún punto, como damos cuidado y cuidamos de alguien, no necesitamos porque, digamos, ser cuidados por distintos acontecimientos que pueden suceder en nuestra vida, lo vivimos esto, ¿no? Y esto lo importante es poder conceptualizarlo y dejar de pensarlo como una responsabilidad individual, ¿no? La responsabilidad del cuidado de tu madre de 95 años es tuya, no. No, acá hay una responsabilidad compartida socialmente, o el cuidado de los niños, las niñas, independientemente de su condición social, su lugar de clase, digamos, es una responsabilidad única de los progenitores. No, entre todas las discusiones sobre la asignación universal por hijo, algunas que tocamos la clase pasada, en cierta forma, la asignación viene a reconocer que parte del costo de un hogar, de la reproducción social, el Estado la reconoce. Después es harina de otro costal discutir si alcanza, si vuelve a reforzar los roles de maternidad, si es estigmatizante, pero con la política hay una instancia de reconocimiento, ¿no? Una base para después discutir otros derechos, que es interesante también esto, ¿no? Pero bueno, sí. Quería comentar esto, perdón Juli, pero era un poco... No, está buenísimo. Meternos en el mundo de los tipos de política. A quienes le interese me pueden escribir, a mí o a Julieta, y los podemos orientar con temas que tengan que ver con políticas de cuidado específicamente, que mucho es también ver la experiencia europea y pensarlo desde nuestra lógica autóctona de América Latina, que tenemos diferencias enormes, ¿no? En relación con esto, porque el problema todavía, y sigue siendo, el problema de los europeos, sigue siendo la baja tasa de crecimiento de la población. La gente deja de tener hijos, o tiene muy pocos y muy grandes, digamos, como un calendario muy atrasado, pero hay una tendencia a dejar de tener hijos y tienen un proceso de envejecimiento que los preocupa. Las políticas de cuidado vienen un poco a tratar de intervenir ahí. Sí. Bueno, les voy a compartir pantalla de vuelta. Voy a hacer un cambio y vamos a meternos en tema cuidados, ya que estamos acá. Así podemos seguir con estas conversaciones. Bien, ahí se ve. Bueno, sobre el tema cuidados tienen en la bibliografía un artículo de Carla, que es muy importante que lo lean. Yo acá en el PPT les dejé, voy a tocar solo algunos puntos, les dejé, ella hace una propuesta analítica para el estudio de los cuidados en las organizaciones y movimientos sociales. Yo acá en el PPT les dejé algunos ejes a modo de resumen, ¿no? de esa propuesta. No me voy a meter en particular, sino que quiero ir más al caso, pero sí se los dejo acá como para que lo puedan ir viendo y lo menciono rápidamente. El primer concepto desde el cual nos paramos para estudiar los cuidados que proveen las organizaciones sociales tiene que ver con esta idea de la sostenibilidad de la vida, que en función del aporte de la compañera recién es fundamental para romper, ¿no? Con esas fronteras entre lo público y lo privado, ¿no? Con esas fronteras rígidas entre espacios sociales donde parece que los cuidados es del campo de lo individual, ¿no? De lo familiar, de las estrategias más internas y privadas, y colocarlo también en la esfera de lo público, de los derechos, ¿no? Del amor, pero también del trabajo. Entonces, el concepto de sostenibilidad de la vida en relación con los cuidados, lo que nos permite además es salirnos de esa mirada del cuidado solo como el cuidado directo de un otro y centrarnos en todo lo que implica, lo complejo de las actividades de cuidados que tienen que ver con el cuidado de ese otro, pero también con el cuidado de las familias de ese otro, con el cuidado de la comunidad, donde se insertan lo que vamos a ver como espacios comunitarios, y también con el autocuidado, ¿no? Que es algo que empieza a aparecer mucho, ¿no? En las entrevistas, en los relatos, empieza a aparecer mucho la cuestión de quién cuida a las que cuidan, que me parece que es algo como fundamental también para pensar estos procesos, y pensando en las maternidades más colectivas, también esto es fundamental, ¿no?
Lo segundo, como perspectiva que adoptamos, es evitar estas concepciones o definiciones a priori, es decir, tratar de ver el caso, ¿no? Y cómo los actores conceptualizan, lo mismo que hicimos en la primera parte como perspectiva, ¿no? De cómo los actores conceptualizan sus propias prácticas en el marco de la vida cotidiana. Una tercera clave analítica que tiene que ver con no universalizar y poder contextualizar en los cuidados que estamos estudiando. En este caso queremos ver los cuidados comunitarios que brindan las organizaciones sociales y los movimientos de la economía popular. Y ahí Carla hace esta propuesta de, bueno, los cuidados no pueden analizarse sin analizar todo lo que hay en relación con esos cuidados que tienen que ver con relaciones de género y de desigualdad de género, ¿no? Con la pobreza, con la situación socioeconómica, también con las políticas públicas que atraviesan esas relaciones de cuidados, con lo público y con lo privado, con la producción y con la reproducción, ¿no? Es decir, la complejidad para el estudio de estos cuidados. Y acá esta complejidad y esta mirada situada, contextualizada, también nos permite ver que no es lo mismo cuidar en diferentes contextos, ¿no? No es lo mismo cuidar en un barrio popular, en una villa, que en un territorio, ¿no? Que en un espacio urbano de clase media, media alta. No es lo mismo cuidar cuando se tiene una cocina conectada a una conexión de gas adentro de una cocina, que cuando hay que cocinar con leña, ¿no? No es lo mismo cuidar cuando uno termina de comer, abre la canilla de su casa y lava los platos, que cuando tiene que ir a buscar ese agua en baldes de afuera del domicilio para poder llevarlo y lavar ahí, es decir, sin conexión al agua corriente intradomiciliaria. Son condiciones muy diferentes que no implican para nada que no sean las dos, ¿no? Muy complejas y multidimensionales, y que impliquen múltiples tareas y una intensa dedicación de tiempo, ¿no? De esfuerzo emocional, de recursos, porque los cuidados también implican costos, ¿no? Las economistas feministas hablan también de esta idea de gestión de los cuidados, ¿no? El cuidado no es solo ese cocinar, dar de comer, sino que es hacer las compras para poder cocinar, pero además es poder planificar esos cuidados, ¿no? Ver cómo vamos a hacer esos complejos engranajes que fundamentalmente las mujeres hacen en el marco de la vida cotidiana para poder cuidar, y todo eso implica una gestión mental, ¿no? De planificación, de coordinación, muy importante. Pero fundamentalmente pensar que no es lo mismo cuidar, ¿no? En diferentes contextos y con un acceso desigual a ciertos recursos, ¿no? En el marco de las vidas cotidianas de estas personas. Entonces, cuando hablamos de cuidados comunitarios, nos situamos muy frecuentemente, muchas veces, casi siempre, ¿no? En estos contextos donde operan mucho más estas desigualdades sociales, ¿no? Y eso implica, bueno, consideraciones diferentes. En función de esto, yo les decía cuidados comunitarios. Las economistas feministas hablan del diamante de cuidados o de la organización social del cuidado, donde básicamente hay 4 actores, ¿no? Que proveen cuidados en nuestras sociedades, que son las principales. Una tiene que ver con el Estado, toda esa provisión pública de cuidados, desde las escuelas hasta los centros de primera infancia, todas las políticas también sociales vinculadas al cuidado, es decir, el Estado proveyendo cuidados. Yo hablo de niños, niñas y adolescentes, o sea, estoy pensando en las infancias porque es mi campo de estudio, pero esto se puede extrapolar, ¿no? A los adultos mayores, donde obviamente las características no son las mismas y tiene su especificidad, y creo que un desafío es pensar esa especificidad, como bien hablaban recién, pero bueno, traigo un poco el caso, ¿no? que vengo estudiando. Entonces, el Estado, otra provisión de cuidados la brinda el mercado, ¿no? Todos los cuidados que se pueden comprar en el mercado, en el sentido de, por ejemplo, la escuela privada, ¿no? El espacio de cuidados privado. La familia, que en Argentina y en América Latina tiene un rol todavía fundamental como sostén de esta organización de los cuidados en nuestras sociedades. Y surge el ámbito comunitario un poco como respuesta en nuestros países a el déficit en la oferta pública estatal, la imposibilidad de amplios sectores de nuestra sociedad, los que venimos hablando, por ejemplo, en pagar por esos cuidados en el mercado en función de su situación socioeconómica,
y la necesidad de desfamiliarizar en muchos casos esos cuidados, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo estudio de las organizaciones de la economía popular y que trabajé en mi tesis de maestría vinculado con el sector textil de la economía popular, yo veía que a medida que se iban conformando las cooperativas, las mujeres se quedaban en los hogares, ¿no? Se conformaban cooperativas, se conformaban centros de producción que estaban afuera de las casas, ¿no? Entonces, bueno, antes producíamos todos en la casa, con la familia, ¿no? Estábamos cuidando y trabajando al mismo tiempo. Cuando el trabajo sale del hogar, lo que pasaba era que el hombre se iba, ¿no?, a ese espacio de producción y la mujer se quedaba en la casa, o se empezaban a conformar algún tipo de redes familiares, ¿no? Pero la familia aparecía como sustento principal y eso hacía que las mujeres no pudieran insertarse en el mundo del trabajo y eso además generaba menores ingresos para esas familias. Entonces, el ámbito comunitario de provisión surge un poco por parte de las organizaciones sociales y comunitarias como respuesta, ¿no?, a estas realidades, y en nuestros países tiene un rol fundamental, central, en términos cualitativos, pero también cuantitativos, ¿no? Ocupa un lugar muy importante en la provisión de cuidados de nuestras sociedades. Bien. Yo les decía que quería ver también, además de cuáles eran las estrategias de cuidados que se tejían desde estas organizaciones, cómo se vinculaban no solo con el Estado y las políticas, sino con otros movimientos. Acá me parecía interesante traer ideas que cuando en el trabajo de campo surgía mucho, de que en un primer momento, en este proceso de masificación de los feminismos a partir del 2015, que en Argentina es el Ni Una Menos, una gran movilización en función de, digamos, nucleado en contra de la violencia de género, pero que después se multiplicó, ¿no?, a otros espacios de intervención. Y las mujeres a las que yo entrevistaba mencionaban que en un primer momento no se habían sentido, ¿no?, directamente interpeladas por ese fenómeno y que en sus espacios, ¿no?, habían empezado, había sido un proceso más bien lento pero creciente a partir de ese Ni Una Menos, de empezar a pensar estos feminismos desde sus propios territorios y desde sus propias realidades, ¿no? Es decir, cómo también aportar desde su contexto a la construcción de ese movimiento feminista mucho más amplio, donde muchas veces ellas sentían que había muchas de esas demandas o de las problemáticas de sus vidas cotidianas que no estaban contenidas, pero que se proponían que empezaran a estar contenidas, ¿no? Entonces, a partir de esto, las mujeres, sobre todo las organizaciones sociales, empiezan a organizarse, ¿no? Surgen las frentes de mujeres en las organizaciones sociales, los espacios de mujeres, las ramas de género, ¿no? Empiezan a multiplicarse en sus estructuras estas cuestiones y empiezan a intervenir, ¿no?, desde estas organizaciones en algunos hechos que las vinculan con el movimiento feminista más amplio y también con empezar a pensar en políticas estatales, etc. Entonces, bueno, se adhieren, ¿no?, las trabajadoras de la economía popular al paro internacional feminista, empiezan a participar estas trabajadoras en los encuentros nacionales de mujeres, y es más bien reciente la incorporación de algunos talleres en esos encuentros que tienen que ver con las mujeres en la economía popular, ¿no? Empiezan a proponer talleres en estos encuentros nacionales de mujeres que se realizan todos los años en nuestro país, hoy plurinacionales y mucho más amplios, empiezan a proponer talleres, a tener un rol cada vez más activo ahí. Bueno, aparecen también espacios productivos de producción de mercancías y generación de ingresos llevados adelante por mujeres en las organizaciones sociales y en los barrios. Aparecen, no sé si conocen, las promotoras de salud y de prevención de violencias, en el marco de estas organizaciones de la economía popular, y lo interesante es que estas promotoras son propuestas como un trabajo, ¿no? Es un trabajo y es una rama dentro de la economía popular, y ahí, digamos, simbólicamente y en lo que representa el ser una rama de trabajo, ¿no? Estas promotoras de salud es muy importante.
Y además, a partir de todos estos procesos, estas mujeres al interior de las organizaciones empiezan a discutir también su rol en las propias organizaciones y empieza a haber una ampliación, ¿no?, de mujeres ocupando lugares de toma de decisiones en las organizaciones sociales, de creciente participación en espacios de coordinación, en toma de decisiones en estos movimientos, no solo vinculado a los cuidados, sino también a otras ramas y otras cuestiones, ¿no? Entonces, un primer motivo de cómo atraviesa, ¿no?, la cuestión de género estos movimientos, vemos que va mucho más allá incluso de los cuidados y que tiene que ver con la transformación de las propias estructuras de estos movimientos, con la disputa interna en relación con las desigualdades de género, ¿no? En que la cuestión de género empiece a ser tomada en cuenta dentro de las organizaciones, pero también en los discursos públicos, en las declaraciones de las organizaciones, en las políticas públicas que proponen. Bueno, hay un proceso intenso que se da sobre todo a partir del Ni Una Menos, ¿no?, en el año 2015 y que se continúa profundizando. En particular, yo lo que quería era traer algunas cuestiones a partir de un trabajo que hicimos con Carla, que está en proceso, así que voy a mostrar algunos avances y que particularmente ahí incluimos como estudio de caso, ¿sí?, algunas de las primeras reflexiones que surgen del trabajo y de la investigación que yo estoy haciendo, vinculada específicamente con los cuidados en la economía popular. Entonces ahí me aparecían como 3 dimensiones de análisis que creo que tienen que ver con esta perspectiva que venimos proponiendo, de ver primero las estrategias de cuidados que se desarrollan desde estos trabajadores y trabajadoras de la economía popular y por qué, ¿no?, se desarrollan también estas estrategias, las estrategias políticas, es decir, la relación con el Estado, y también cómo esto empieza a formar parte, ¿no?, de un proyecto mucho más amplio y de una agenda de demandas de los cuidados en la economía popular que hoy existe, ¿no?, y que hace unos pocos años no existía, es decir, cómo los cuidados se van politizando también, en esto que decía Germán sobre la cultura, sobre empezar a ampliarse, ¿no?, hacia otras formas de inclusión. Bueno, los cuidados han empezado a tener un rol fundamental, ¿no? Entonces, yo particularmente en relación a las estrategias de cuidados, yo estudio espacios de cuidados fundamentalmente del movimiento de trabajadores excluidos, pero también hice algunas entrevistas a otras organizaciones que implementan espacios de cuidados en relación con políticas públicas. Por ejemplo, no sé si conocen los espacios de primera infancia, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, que es una política pública que financia espacios de cuidados comunitarios. O pueden ser las unidades de desarrollo infantil, los CPI, digamos, hay un montón de políticas vinculadas con esto. En particular, yo estudio espacios que no están insertas en una política concreta, sino que van combinando, como vamos a ver, diferentes políticas para su sostenimiento, pero que formalmente se insertan no en el marco de una política, sino en el marco de la organización, ¿no? Es decir, la organización social crea espacios de cuidados. Y lo que en particular, esta organización que yo analizo crea espacios de cuidados vinculados con ramas de producción. Entonces crea espacios de cuidados para la rama textil, para los hijos e hijas de quienes trabajan en la rama textil, construye espacios de cuidados para los hijos e hijas de quienes se insertan en la rama cartonera, ¿sí? Y así parten de esa construcción. Entonces yo cuando empecé a trabajar en esto me preguntaba, bueno, ¿por qué, no? Espacios de cuidados específicos para trabajadores que se insertan en una rama determinada. Y lo que empecé a ver es que las formas de trabajo en la economía popular determinan necesidades específicas de cuidados, ¿no? En esto de poder ver la especificidad y contextualizar, empezó a parecer que, bueno, los cartoneros y cartoneras salen a trabajar a las 5 de la tarde hasta altas horas de la noche y no hay ninguna propuesta de política pública ni de oferta pública estatal que cuide niños y niñas a las infancias y adolescencias en ese horario. Entonces, bueno, ahí la respuesta del espacio gestionado por las organizaciones. En la rama textil trabajan en una cantidad de horas súper extensas, trabajan los fines de semana, los feriados no trabajan también, ¿no? Entonces, bueno, eso tenía otras características. Entonces empecé a ver que estas formas de trabajo
implicaban también formas específicas, necesidades específicas de cuidados. En particular podemos ver que en el campo de la economía popular, yo les mostraba recién, casi el 30% de quienes se registraban en el RENATEP realizaban algún tipo de trabajo sociocomunitario, pero además algo particular, y por eso siempre decimos que los cuidados comunitarios son colectivos, ¿no? Que en realidad los cuidados son colectivos, es que si bien yo les decía, la mayor parte de la economía popular es dispersa, es individual, cuando vemos cómo se cuida, la mayor parte de la economía popular es organizada, es colectiva. La mayoría de estas mujeres realizan su trabajo de forma colectiva, la relación se invierte, ¿no? Entonces hay especificidades del trabajo de cuidados que merece pensarse, ¿no? En su particularidad, en su especificidad. Organizaciones entonces que crean espacios de cuidados específicos para dar respuestas a necesidades de cuidados específicas y un poco como algunas reflexiones de, en la práctica, ¿para qué sirven estos espacios? ¿No? ¿Qué permiten? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué habilitan en la vida cotidiana de estas familias, no solo de las mujeres, estos espacios? Primero, que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular puedan trabajar, ¿no? Y generar un ingreso mientras los niños y niñas están en espacios dignos, ¿no? Para ser cuidados. Principalmente en el caso de las mujeres, que son las que suelen quedarse en sus hogares, ¿no? De lo contrario. Esto, que todos los adultos de los hogares puedan insertarse laboralmente, empezó a generar además que los ingresos de estas familias pudieran aumentar. Esto que decía Carla, tenemos que pensar, cuando pensamos en las políticas, que ya no hay un único varón proveedor que con su ingreso sostiene toda la familia, sino que, bueno, la inserción de las mujeres en el mundo laboral también tiene que ver con la generación de múltiples ingresos para sostener la vida de las familias. Entonces, esto permitía aumentar los ingresos. Además, evitaba situaciones de trabajo infantil, que es una característica habitual, ¿no? De este tipo de trabajos. Es decir, estábamos pensando en que los adultos puedan trabajar, pero además, ¿no? Generamos espacios con derechos y disminuimos, ¿no? Este trabajo infantil. Y por último, además de garantizar estos derechos de los niños y niñas, generan puestos de trabajo, ¿no? Generan espacios de trabajo para las mujeres, ¿sí? De las familias de la economía popular, que son las que principalmente se insertan como cuidadoras, educadoras populares, cocineras, en la limpieza, en todos estos espacios. Entonces, estos centros no tienen que ver solo con la alimentación, solo con que los niños y niñas estén ahí, sino que implica, ¿no? Todo un conjunto de garantías de derechos. Ahora, bien, decíamos esto de la sostenibilidad de la vida y que no es solo cuidar a los niños y niñas, sino también a las familias. Entonces nos empezamos a preguntar por cuál era la relación de estos espacios de cuidados, de estos centros infantiles de la economía popular con el Estado, cómo se relacionaban con el Estado y con las políticas. Y a partir de eso pude ver, primero, lo que ya sabemos que es la centralidad de las relaciones con el Estado para sostener estos espacios, ¿sí? Pero, bueno, ¿cómo eran esas relaciones? Y ahí pudimos identificar, primero, relaciones con el Estado para que estos espacios infantiles actuaran como puente, ¿no? Las organizaciones sociales como puente para el acceso a derechos. Entonces, por ejemplo, la relación con el centro de salud del barrio para pedir un turno, la relación con la escuela, ¿no? Para realizar ahí este intercambio y asegurarse la permanencia en la escuela, o muchas veces el ingreso a la escuela, o abordar ciertas problemáticas, la relación también con el Ministerio de Educación para la solicitud de vacantes en estas escuelas, las gestiones para ayudar a las familias a sacar el DNI, renovar el DNI, hacer algún trámite de un subsidio, ¿no? Para poder acceder a una transferencia de ingresos, para poder acceder a la asignación universal por hijo. Es decir, se empieza a ver, y esto no es exclusivo de la economía popular, sino en realidad de los cuidados comunitarios, cómo estos espacios actúan como puente para el acceso a muchos otros derechos que exceden ampliamente el cuidado directo de las infancias, ¿no? Y que tienen que ver con el cuidado de todas esas familias y de la comunidad,
para la resolución de problemáticas emergentes, ¿no? Cuando esas familias tienen algún problema habitacional, ¿no? En casos de violencia de género, acompañando para realizar la denuncia y la atención, en casos de abuso infantil, ¿no? Una diversidad de intervenciones que realizan las organizaciones en este ámbito. Y también la relación con el Estado para obtener financiamiento. Y acá aparecen también ideas, ¿no? Sobre qué es lo que tiene que hacer el Estado y sobre ideas sobre las políticas públicas que se implementan en relación con que aparece muchas veces esto de, bueno, no hay una sola política, una política que sea integral para sostener espacios comunitarios. Entonces nosotras como mujeres tenemos que aprender de la burocracia estatal y aprender de un montón sobre el Estado para poder conseguir alimentos a través de una política, ingresos para las trabajadoras a través del salario social complementario, algún programa del estilo de espacios de primera infancia para la infraestructura y el equipamiento, ¿no? Y todo el tiempo estar presentando proyectos y combinando un conjunto de políticas que desde el Estado se presentan como dispersas y muchas veces superpuestas para poder dar respuesta a sostener esos espacios cotidianamente en los territorios, ¿no? Y esto es una apropiación creativa, volviendo al título de la clase, ¿no? De cómo estas políticas aparecen desvinculadas incluso muchas veces de los cuidados, y sin embargo desde las organizaciones y principalmente las mujeres en estos espacios las van combinando, ¿no? Para poder sostener esto que decía Germán al principio, de, bueno, crear la orquesta infantil a través de algún mecenazgo, ¿no? De cómo redefinir las políticas desde lo cotidiano. Bueno, la integración también, transformaciones, yo les decía, las mujeres ocupando lugares de toma de decisión en las organizaciones, también transformaciones en relación a los cuidados, ¿no? Que las organizaciones sociales de la economía popular tengan rama sociocomunitaria, que implica que los cuidados tienen un lugar en la organización y que además son un trabajo, ¿no? Que se construyan mesas de coordinación de los espacios de cuidados, transformaciones más de las estructuras, de los movimientos, que hacen que los cuidados tengan un rol mucho más importante, el reconocimiento de los cuidados como un trabajo, que no aparece como algo saldado y que todo el tiempo las compañeras en las entrevistas dicen, bueno, esto es todavía algo que estamos discutiendo, ¿no? Hay pisos mucho más altos, pero cada tanto tenemos que volver a reforzar, ¿no? Al interior de las organizaciones, incluso, que el cuidado es trabajo y que muchas veces desde las organizaciones sienten que se ve que abrir un polo textil es algo mucho más complejo, ¿no? Que abrir un centro infantil, y ellas diciendo, acá hay bebés de 45 días, hay adolescentes en un mismo espacio que hay que organizar, que hay que distribuir tareas, que hay que conseguir recursos, bueno, todo eso, ¿no? Que va siendo un rol de jerarquizar los cuidados al interior de las organizaciones, pero que se ven transformaciones y se ve una jerarquización, ¿no? Sobre todo en el último tiempo, y esto y también implica como contracara la demanda de remuneración, ¿no? Hacia el Estado, en esta idea de que en los espacios de cuidados no se producen servicios para la venta, son espacios gratuitos para la comunidad, entonces se necesita que el Estado garantice un ingreso para esas mujeres que en los territorios están garantizando cuidados que debiera garantizar el Estado y no lo está haciendo, ¿no? Cito de vuelta cosas que van surgiendo de las entrevistas y de cómo desde las organizaciones se van pensando estas cuestiones. Y además la institucionalización y los roles estatales, por ejemplo, la Dirección Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social empieza desde el Estado a pensar en los cuidados para la economía popular, ¿no? Entonces, por ejemplo, crea una línea específica dentro del potenciar trabajo vinculado con lo sociocomunitario, ¿sí? Donde además se prioriza que las mujeres que sostienen los cuidados en los territorios no cobren el salario social complementario común, que es medio salario mínimo vital, sino que cobren el nexo, que es el doble y que asegura un salario mínimo vital para estas compañeras. Es la excepción, ¿no? No es lo que pasa habitualmente en los espacios comunitarios, pero es lo que se empieza, ¿no? a proponer como política, a discutir desde ahí, y muchas de esas cosas se van plasmando en políticas públicas y se van institucionalizando desde el propio Estado. Es en relación a las diferentes dimensiones, ¿no? A las múltiples dimensiones en las que estos espacios se relacionan con el Estado para el sostenimiento cotidiano y cómo los cuidados van apareciendo como importantes al interior de las organizaciones. Y la otra dimensión que me interesa especialmente en este momento, que tiene que ver con cómo también los cuidados, que inicialmente fueron una estrategia para dar respuesta a la necesidad de trabajo, que luego fueron la
el empezar a fortalecer esos espacios de cuidados, ¿no? Y que sean espacios, ellos, las compañías siempre en varias entrevistas decían como, este tiene que ser el espacio de cuidados más lindo, ¿no? Más lindo que si fuera un espacio privado, un jardín privado, ¿no? Y así lo piensan, ¿no? No son guarderías de la pobreza, ¿no? Sino que las organizaciones piensan en esta mirada más integral con los pocos recursos con los que cuentan, ¿no? Que obviamente tiene limitaciones. Pero entonces se crean estrategias, se crean respuestas, se fortalecen esas respuestas, empiezan a asumir un rol muy importante al interior de las organizaciones, los cuidados y esos espacios, empiezan a relacionarse fuertemente con el Estado, ¿no? Y a articular un conjunto muy diverso y disperso de políticas públicas, y ese proceso hoy empieza a verse en una creciente politización de los cuidados en las organizaciones sociales que permiten un salto, ¿no? Y donde los cuidados ya no son una estrategia de respuesta a necesidades, sino que también forman parte de la agenda de las organizaciones sociales. De vuelta a esto que decía Germán de la cultura como parte de la agenda, bueno, los cuidados han empezado a formar parte de una agenda mucho más amplia de estos movimientos, ¿no? Ya no es solo el trabajo y los derechos, sino que los cuidados y todo lo vinculado a los cuidados empieza a tener un rol fundamental. Y ahí podemos ver, por ejemplo, demandas específicas de las organizaciones de la economía popular, de la UTEP, vinculado con los espacios de cuidados y la necesidad de recursos, de infraestructura, de equipamiento, de pensar en políticas integrales, de que ya no tengan que hacer esa magia creativa con las políticas existentes, sino que haya una política integral. Aparece la demanda de propuestas de cuidados que contemplen las características particulares de estas formas de trabajo, ¿no? Que no sean universales, sino que puedan contener estas dinámicas. Aparece también la necesidad de reconocimiento salarial de estas tareas como un reclamo específico y muy potente. Esta ley que les mencionaba, pero también hay una ley presentada de cocineras comunitarias, digamos, hay un conjunto de propuestas que tienen que ver con estos sectores visibilizando los cuidados como un trabajo y pidiendo una remuneración por ello. Aparece también, digamos, en agendas mucho más amplias como la del salario básico universal, las cuidadoras, ¿no? Explicando desde las organizaciones por qué esa política de salario básico universal tendría un impacto diferencial para las mujeres que cuidan, ¿no? En tanto no tienen otros ingresos. Entonces, también esta apropiación, ¿no? De consignas más amplias para poder mostrar ahí, visibilizar la cuestión de los cuidados. Y aparece también, por ejemplo, en esta Ley General de Tierra, Techo y Trabajo que yo les comentaba, que es un compendio de propuestas, ¿no? De la economía popular, uno de los 10 ejes es lo sociocomunitario y los cuidados, ¿no? Tiene un rol muy específico. La demanda de financiamiento de los espacios de cuidados en cada marcha de San Cayetano, que podemos rastrear desde el 2020 aproximadamente, es decir, como un proceso reciente. Si habíamos dicho que la marcha empezó en 2016, bueno, es en los últimos años que los cuidados forman parte de esa agenda de San Cayetano. En la Declaración del Día de los Trabajadores, la reivindicación de las trabajadoras sociocomunitarias, la presentación de proyectos de ley, en estos programas del buen gobierno y también en el plan de desarrollo humano que han construido las organizaciones sociales con otros sindicatos, también como un compendio de políticas públicas que se proponen para el Estado. El eje sociocomunitario de cuidados es un eje, ¿no? Entonces, esto que empezamos a ver en la esfera del reclamo, de la agenda de demandas de las organizaciones de la economía popular, y que pareciera muchas veces para quienes tenemos una participación activa, ¿no? En el movimiento feminista o venimos cuestionándonos estas cosas hace mucho tiempo, obvias, ¿no? Son parte de un proceso más bien reciente, ¿no? Y que implicó además e implica cotidianamente que fundamentalmente las mujeres de las organizaciones vayan, ¿no? Colocando este tema en las agendas más amplias de los movimientos. Así que creo que es un proceso muy interesante para pensar en cómo estas cuestiones se van jerarquizando, cómo
se van jerarquizando en relación, ¿no? Y construyendo determinadas ideas sobre las políticas públicas que existen y sobre las que se necesitan. Y si alguna de estas leyes sale, que esperamos, va a ser más que interesante poder pensar qué transformaciones produce también todo eso. Y en lo general, pero también en los espacios de cuidados y en la forma en la que se cuida, ¿no? En los sectores populares. Así que, bueno, como algunas dimensiones para pensar en el rol de los cuidados. Fui rápido porque por suerte hubo bastantes intervenciones y además con el cambio de Zoom y eso, si no, no iba a llegar a dar todo, pero bueno, nos parecía importante incorporar esta dimensión de género y de los cuidados. Me quedo fuera, voy a ir para atrás, 10 minutos, 5 minutos y te dejo, Carla, para que puedas hacer el final. Pero esto que yo les había comentado al inicio de la dimensión socio-religiosa, que tienen un texto de Forni que les pasé, que Forni analiza específicamente una organización vinculada con la CETEP, ¿no? Los misioneros de Francisco, pero que me interesaba de ese texto para pensar en todos los símbolos que aparecen en relación con lo socio-religioso, y que Forni se pregunta por qué, ¿no? Lo socio-religioso formando parte de la economía popular, y su respuesta es, bueno, porque eso construye una unidad en el movimiento, ¿no? Construye una unidad identitaria, simbólica en el movimiento. Puede ser una respuesta y puede haber otras, ¿no? Pero creo que es una dimensión y que es interesante. Y ahí yo les decía, bueno, la marcha de San Cayetano, ¿no? La principal marcha de los movimientos sociales es en el día del el santo vinculado con el trabajo, ¿no? La consigna de tierra, techo y trabajo, que hoy ya está muy difundida entre las organizaciones sociales, surge de esa cumbre de los pueblos que organiza el Papa Francisco en Bolivia, donde participan muchos movimientos sociales y de ahí surgen estas 3T como consigna. La utilización de imágenes también como símbolos, ¿no? Siempre la Virgen de Luján, San Cayetano, encarándolas como adelante, ¿no? En las marchas de los movimientos de la economía popular, la figura del padre Mujica, que es un padre que tuvo que ver con todo ese movimiento de los curas villeros, de los curas del tercer mundo, con fuerte activismo durante los años 70, ¿no? Todo ese cristianismo social de la iglesia, la propuesta de la iglesia social, ¿no? Y cómo se reivindica también esa imagen, las trayectorias de los referentes de la economía popular vinculado con el Papa Francisco, pero también con las capillas de sus barrios, ¿no? Ese lugar de la capilla del barrio que muchas veces incluso es construida por las organizaciones sociales, ¿no? Y que aparece como un espacio de integración, de unión, de contención al interior de los barrios. Esta idea de construcción desde el humanismo, que aparece mucho la cuestión del humanismo en los discursos, ¿no? Y que tiene una fuerte base en la cuestión socio-religiosa. Y bueno, Forni también desarrolla esta idea de una religiosidad popular anclada en una teoría específica que tiene que ver con la teología del pueblo, ¿no? Que imprime determinadas formas de acción, ¿no? A esta organización especial que la analiza, pero que nos interesaba incluir esta cuestión de lo socio-religioso, porque da cuenta también de una dimensión más de cómo, hay una construcción simbólica, ¿no? Y de identidad, y que es también política, ¿no? Porque todo esto salta, ¿no? A las formas de reivindicación política, que va mucho más allá del trabajo, ¿no? Y que va mucho más allá de la pobreza, y que va mucho más allá de la subsistencia, y que empieza, ¿no? a construir una identidad muy fuerte que se nutre de diversas aristas, algunas vinculadas con derechos o con el acceso a derechos, como puede ser, podemos pensar la cuestión de los cuidados, ¿no? Como una dimensión más de los derechos, pero otras también vinculadas con la construcción de una unidad, ¿no? De una identidad común, de algo que pueda contener a esa diversidad de sectores que se organizan bajo estos movimientos. Entonces, como
si bien no puedo decir mucho más que esto, y quizás alguno de ustedes sabe más, porque no es mi campo de trabajo, pero es una dimensión más que relevante y aparece en los territorios, en las entrevistas, ¿no? Todo esto de lo socio-religioso atraviesa permanentemente incluso las formas en las que se trabaja e incluso las formas en las que se cuida, ¿no? Los cuidados también atravesados por esto. Así que un poco eso como para introducir algunas cuestiones vinculadas al análisis, ¿no? de los movimientos sociales y de los movimientos también desde la perspectiva de los cuidados. Mucho de esto, o sea, vuelvo al título y ya con esto cierro, pero habíamos puesto creatividad en los márgenes del Estado, ¿no? Y un poco lo que buscamos a partir de esta forma de análisis de los movimientos y de las organizaciones sociales tiene que ver con descentrar la mirada del Estado por un lado y la sociedad civil por el otro, y un poco haber utilizado la perspectiva de las políticas públicas como algo transversal, ¿no? Para analizar el trabajo, los cuidados. Nos permite ver cómo todo el tiempo las fronteras entre estos actores aparecen como difusas, como porosas, como hay una capilaridad permanente, ¿no? Entre el Estado y las organizaciones, y cómo no pueden pensarse como actores totalmente separados, sino que todo el tiempo se andan entrelazando, ¿no? Referentes de la economía popular en roles estatales, ¿no? Políticas públicas que surgen desde la propuesta de las organizaciones, políticas públicas que surgen sin tener en cuenta a la economía popular o a los cuidados y que sin embargo transforman esas prácticas y tienen en los territorios, ¿no? Cómo las organizaciones van coordinando de forma creativa un conjunto de políticas que desde el Estado se pueden presentar como dispersas y que desde las organizaciones se les dan sentidos diferentes. Todo ese margen, ¿no? de apropiación creativa y también esta idea, creo que la tengo hacia el final, de que los actores sociales no están afuera o adentro del Estado, ¿no? Sino que todo el tiempo esas fronteras, ¿no? están siendo son permeables, ¿no? Y que tampoco las organizaciones sociales mantienen únicamente relaciones de conflictividad con el Estado y de demanda hacia el Estado, sino que hay otro tipo de construcciones, ¿no? Que pueden ser de mediación, pero también pueden ser de construcción, ¿no? De políticas públicas desde lo propositivo, desde la articulación, desde el trabajo colectivo, ¿no? Entonces, la importancia de no ver, esto ya lo vieron durante todo el módulo, de que el Estado no es una persona, ¿no? O un ente que está ahí arriba y que no es atravesado y que implementa políticas que bajan y listo, sino toda esta intersección que en el caso de los sectores populares, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y de las organizaciones, se vuelve central, ¿no? Para poder dar algunas respuestas, ¿no? A esas realidades y construir dispositivos y construir propuestas. Así que un poco esa era la idea, ¿no? En términos de lineamientos de la clase. Abro, no sé, Carla, o si hay comentarios. Sí, perfecto. Bueno, gracias, Juli. Gracias por la presencia en esta clase. Creo que fue como una clase que sintetiza y reúne y abre un montón de elementos, ¿no? Más que un cierre, yo quería comentar algo y que para que lo pensemos juntos y juntas, porque creo que muestra mucho de lo que vimos en este módulo particularmente, pero en esta clase, que tiene, porque atraviesa todo, ¿no? Estos procesos de politización que se dan desde los territorios, donde los cuidados, las desigualdades de género están tan presentes, y un poco quería pensar cómo, bueno, cómo esto hubiese sido casi imposible de imaginar hace 20 años atrás, pero hoy ya tienen un nivel de organización política que cruza lo sindical, que cruza lo gremial, que cruza lo político de tener ya cuadros en distintos organismos y de tener un candidato a presidente. Como es Juan Grabois, que mucho de todos estos elementos, digamos, más allá no estoy pensando en términos de resultados electorales, ni que se acerque, pero que, a ver, dicho en términos criollos, marca la cancha, marca una agenda
interpela un montón de discursos donde la ética del catolicismo, la ética del cuidado, nuevas concepciones del trabajo, nuevos vínculos, están sumamente presentes. Digo, no me interesa entrar en un planteo de la fisura en el partido peronista, la ruptura de la hegemonía o el posible escenario electoral, sino de pensar estos procesos, ¿no? Que creo que nada de eso se puede explicar sin atender todo lo que comentó Julieta hoy en esta clase. O sea, desde la organización, desde las lógicas de trabajo, desde una nueva manera de producción, desde la inclusión de temas que van desde los cuidados, género, derechos, el tema ambiental. A mí me parece que es algo interesantísimo y que nos abre un montón de puertas para seguir pensando, ¿no? Así que, bueno, nada, comentar eso, que también sobre todo para los colegas de otros países de América Latina, esto es algo muy reciente, tiene que ver con nuestro sistema electoral, y bueno, y con un cambio que se dio, si bien esto es algo que viene hace mucho tiempo, bueno, con un giro de timón que hicieron, no sé cómo decirlo con cierto cuidado, pero las lógicas de los candidatos y las candidatas en el partido peronista, ¿no? Y a mí me parece como muy interesante no pensar que esa posición es un epifenómeno, lo que decimos los sociólogos, ¿no? Es solamente es la punta del iceberg que si no se entiende todo esto, no se puede explicar, ¿no? Esto después a mí me parece como un tema fascinante para pensar. No sé, bueno, abro para quienes quieran comentar algo del tema o... Dora, creo que levantó la Bien, mano. Dora, sí, sí. Ahora sí, creo. A ver. Sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo un poco a modo de integrar por ahí en toda la clase, estuve pensando más desde la perspectiva de un recorrido, ¿no? De una trayectoria de construcciones colectivas que tienen, que son parte del recorrido de la construcción que ustedes traen hoy a la clase, ¿no? No pude dejar de pensar, por ejemplo, en la década de los 90, digamos, en algún momento, en una provincia del territorio argentino que es Jujuy, se plantea desde un sector movimentista una construcción que, bueno, se autopercibió y se nombró a sí misma como Tupac Amaru, y que plantea la disputa, digamos, de los recursos del Estado para la construcción del derecho. No voy a entrar en cómo se delineó estratégicamente, porque yo la conozco muy de cerca, pero cómo fue construyendo comunidad, cómo fue construyendo desde una perspectiva que en algún momento nos dio un debate muy fuerte a quienes trabajamos, somos trabajadores y trabajadoras del Estado, hacia adentro de la organización sindical, si la disputa era por los recursos para construir derecho o directamente y construir, por ejemplo, lo que el Estado tenía que construir, que eran viviendas, que era hacerse cargo de la tierra para los que trabajan, que era la escuela, que era la salud pública. Entonces, todo el tiempo iba y venía, ¿no?, con estos antecedentes, digamos, que para mí fueron fuertes, y que marcan una trayectoria. Bueno, hoy no voy a entrar en el tema de Jujuy, pero cómo el poder no solo estigmatiza, sino que amedrenta y avanza más, reprime, digo, ¿no? Cómo estas construcciones construyen identidad. A mí me apasiona el tema de las construcciones identitarias. Entonces, yo viví muy fuerte la construcción de identidad con sus tensiones y también
con algo que quedó, me parece, trunco por transformar en esa experiencia. Pero bueno, quería traerlo porque me parece que es parte, igual que la Federación de Tierra y Vivienda, que bien Julieta lo plantea, no así, pero plantea la CTA también. La CTA fue la organización, digamos, que altera en esa década, digamos, lo que significaba lo tradicional en una CGT, que también se fue transformando en estas décadas de lucha, y por eso, digamos, una organización como la CETEP se plantea desde esa tradición, pero alterándola, ¿no? Pero fue la CTA la que dice, los desocupados y desocupadas son trabajadores y trabajadoras, y desde ahí, ¿no? No pude dejar de pensar, quizás es por mi extracción, ¿no? Y cómo irrumpe esto, lo último que digo, cómo irrumpe el pensamiento, a mi modo, y porque lo viví así, liberador de, en su momento, el feminismo, hoy los feminismos. En la clase trabajadora, en ese mosaico. Yo siempre digo, la clase trabajadora en ese mosaico tan diverso, ¿no? Tan rico. Pero que bueno, siento que falta algo importante y que creo que es la discusión en la acción política de la construcción de poder. Y la corto ahí porque sería como entrar en un tema. Por eso agradezco muchísimo, digamos, todo este recorrido. Muchas gracias. A vos, Dora, muy, muy interesante todo lo que traes. Viviana, creo que... Bueno, yo quiero plantear algo, pero la verdad que no quiero sonar desde la perspectiva de la derecha, que son vagos que no quieren trabajar, ¿no? Aclaro esto. A mí me gustaría conocer, o si hay estudios y demás, la micropolítica de convocatoria en los barrios, y todos, digamos, porque lo que ustedes plantearon es un nivel de organización, de construcción, de liderazgo y demás. Ahora, ¿cómo convocan internamente? Si hay algo de eso, porque están todos participando, a ver, uno ve los cartoneros, lo ve laborar a full, digamos, pero ¿cómo convocan internamente? Hay liderazgos, hay decir, che, mirá que necesitamos, venimos a cuidar estos pibes, necesitamos que... ¿Hay algún conocimiento hecho, construido, vinculado a esto? Porque a esto me parece que hay que anexarle la subjetividad contemporánea, ¿no? De cierta pasividad, de cierto individualismo. Bueno, eso digo, ¿no? Porque están atravesados también por esta subjetividad que nos atraviesa a todos, ¿no? Esa cosa más contemplativa, más no sé, por eso pregunto por esta micropolítica, digamos, ¿no? ¿Cómo juegan estos, si hay algo, no sé, Sí, ahí no sé, Carla, si vos sabés si hay algún estudio específico sobre el tema de la convocatoria, ¿no? Algo que sí me aparecía mucho en mi trabajo de campo, vinculado con esto que decías de, bueno, ¿quién cuida? En un momento lo dijiste rápido, pero ¿quién cuida a los hijos? Aparecía, ¿no? La movilización como un momento en el que las trabajadoras del cuidado no suelen movilizar, ¿no? Porque están cuidando en los barrios a los niños y niñas de quienes forman parte de las ramas de producción de mercancías, que son quienes principalmente se movilizan por la reivindicación concreta, ¿no? De su sector o de una demanda específica, más allá de las grandes fechas como puede ser San Cayetano, ¿no? Entonces eso parecía, ¿no? Como una tensión
atención y yo además les he preguntado, bueno, y la rama de cuidado moviliza, ¿no? Y aparece ahí, ¿no? Un problema de cómo llevar esa agenda de demandas al espacio público, ¿no? Siendo que habitualmente esas mujeres están mayormente cuidando, ¿no? Y que esos cuidados no se pueden interrumpir. Eso parecía como una tensión que continúa apareciendo y que me parece interesante, ¿no? Para pensar en este tema. Y después, no es mi campo, pero sí de lo que yo conozco, digamos, hay obviamente una organización en términos de referente, ¿no? El referente barrial, el presidente de la cooperativa, ¿no? Hay también en las organizaciones sociales, además de los trabajadores y trabajadoras militantes, ¿no? Que desde los diferentes espacios van también contribuyendo a las cuestiones organizativas en lo cotidiano en relación a la producción y al trabajo y en relación con lo reivindicativo en función de esta convocatoria, ¿no? De cuando hay conflictos específicos vinculados al sector o particularmente cuando tiene que ver con alguna demanda más de su actividad, ¿no? De su rama de trabajo. Eso en términos de lo que conozco de esas formas organizativas, ¿no? Bien, gracias. Gracias. Yo no sabía cómo plantearlo, porque digo, no es la idea, pero digo, hay una subjetividad compleja en este momento, ¿no? Sí, y creo que hay una, digamos, no me quiero extender, pero sí hay como una conciencia colectiva, si se quiere, ¿no? De que quienes se han organizado han visto mejorar, ¿no? Significativamente sus condiciones de trabajo y de vida, ¿no? En relación con que trabajar colectivamente es mucho mejor que trabajar solo, que poder entre todos tener un galpón es mucho mejor que tener las máquinas en la casa al lado de los niños, en el sentido de que la demanda hacia el Estado también tiene consecuencias, ¿no? En términos de reconocimiento, de políticas públicas que mejoran las condiciones de vida y que a partir de ahí incluso está este objetivo de intentar seguir organizando, ¿no? Esto no es una organización cerrada, sino que necesitamos que esa economía popular dispersa pueda organizarse no solo desde lo reivindicativo, sino desde lo cotidiano, desde lo productivo, organizar los cuidados, organizar todas esas esferas que mejoran la vida de la gente. Entonces creo que ahí, más allá de la convocatoria o del acto de convocar, ¿no? Hay toda una idea, ¿no? Vinculada con este salto que se da a partir del organizativo que motiva, ¿no? Y que también mueve voluntades, ¿no? Y motiva a esa participación. Creo que ahí hay algo también como para analizar. Está bien, gracias. No, ustedes. Muchas gracias, Germán. Javiera y Dora tienen la mano levantada. Juli. No, lo mío se ve que no la bajé, ahí la bajo, disculpe. Bueno, Javiera, querías intervenir, sí. Es que me quedé pensando con esto que un poco ponía de relieve, Julieta, de la creatividad, ¿cierto? Como el concepto de creatividad y relacionado con lo que trae también estas organizaciones de resistencia, ¿cierto? Y que yo pienso, no sé, porque me quedaba como pensando esto también, lo que veíamos en las clases pasadas, que es resistencia, es creatividad o es sobrevivencia, porque al final uno no sabe dónde está, porque al final es una acción que se hace a partir de una precarización de la ayuda, del sostén del Estado. Entonces, yo digo, obviamente la creatividad puede nacer de la nada, ¿cierto? Y esa es la idea un poco de... Pero me pasa que, bueno, en Chile estamos años luz de ustedes. La verdad es que yo leyendo sus textos, yo digo como, la verdad es que acá no se ha planteado ni siquiera estas preguntas, o sea, es muy poco lo que se ve. Por ejemplo, en los textos de moratoria que traía y tú, Carla, años luz. Entonces, yo pienso si me quedo eso, como cuestionando, como, ¿qué es? ¿Cierto? ¿Será realmente como
esa resistencia que tiene que ver con la creación, ¿cierto?, de la organización o del sobrevivir nomás. Sí, está buena esta observación. Y ahí creo que, y un poco lo que vemos es que la economía popular surge, ¿no?, como una estrategia de sobrevivencia, pero en la conformación de estas organizaciones, ¿no?, aparece construcción de vida social, ¿no? Aparece construcción de espacios, de vínculos, de estrategias que exceden por mucho esa supervivencia que fue el origen, ¿no?, quizás del movimiento, y que hoy abarcan dimensiones muy diversas de la vida cotidiana. Creo que lo que decís me dejaste pensando, la creatividad puede ser en términos del surgimiento de la organización, pero también de todo esto de cómo combinar, ¿no?, los recursos existentes, las formas de protesta, de movilización, los vínculos con el Estado, para poder generar dispositivos que surgen como una respuesta a necesidades urgentes, pero que de a poco, ¿no?, se van formalizando, institucionalizando, reforzando, ¿no?, y que empiezan a presentarse como también para estas organizaciones como una solución, ¿no?, que aspiran a que sean formas de solución que incluso puedan ser replicadas desde el Estado, ¿no? Y esto no implica, y para mí es importante aclarar esto, romantizar esas prácticas, porque son prácticas que se realizan en la precariedad, en muchas veces absoluta, ¿no?, con lo que se tiene, pero sí en esas estrategias y en esas respuestas creo que es interesante ver cómo eso puede permear, ¿no?, la propia forma en la que el Estado piensa las políticas públicas para ese sector, ¿no?, anclado bien en esa realidad. Pero sí, surge como una necesidad de subsistencia, pero hoy muchas de estas cosas, los centros infantiles, ¿no?, ya no son una estrategia muchas veces de subsistencia, sino de construcción de alternativas y de vida social, ¿no?, en el marco de la economía popular. Creo, pero es un debate súper interesante que, como para seguir dando, sí. Gracias. Bueno, sí, creo que todos tenemos ganas de ir a almorzar. Bueno, despedirme, agradecerle a Julieta nuevamente, agradecerles a ustedes, espero que hayan disfrutado de estos 4 encuentros, tanto como yo. Para mí también fue un desafío porque fue pensar desde una lógica distinta temas que voy enseñando en distintos seminarios, ¿no? Cuando doy seminarios sobre política de cuidado, cuando doy sobre políticas de género, cuando doy sobre política y Estado, nuclear todo a partir de este título convocante que tiene que ver con los vínculos y la subjetividad y encontrar ese espacio. Así que bueno, quedo atenta, quedamos en contacto por mail, ya tienen la consigna, cualquier duda y consulta, no tienen que hacer más que escribirme, ¿eh? Así que, bueno, un aplauso, gracias. Muchas gracias. Como cierre. Un placer. Muchas gracias a las dos, muchas gracias, muy interesantes. Bueno, Gracias. buen fin de semana. Igualmente, que estén muy bien. Chao. Bueno, chau, chau.